Jesús esta noche. ¡Hey! ¡Vamos! Nada podrá separarnos de su amor. En Cristo no hay ninguna condenación. Me libertó, Él rompió toda atadura, me libertó. ¡Vamos! Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de adoración. ¿Cuántos son libres por Jesús esta noche? Yeah. ¡Vamos! Ya no le sirvo al pecado ni al temor. En Cristo encuentro un camino que es mejor. Me libertó, Él rompió toda atadura, me libertó. ¡Vamos fuerte! Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. El nombre de Jesús es exaltado sobre todo el Ecuador. Yeah. Tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre para siempre, libre en ti, Señor. Mi Dios es grande, eres digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Mi Dios es grande, eres digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. ¡Hey! Jesús, Jesús. ¡Vamos! ¿Cuántos están listos para brincar? Brincar de gozo. Vamos, dile a tu hermano, a tu hermana, ¿estás listo para celebrar a Jesús? ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! 1, 2, 3, 4. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! Yo quiero ver luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos, de gloria en gloria te veo Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu.
Haz de mi ser un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy tu Espíritu. Imposible para Dios. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Cántalo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Por ti los ojos se abren y cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Apláudele. Vamos, proclámalo. Jesucristo, eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Levantamos tu nombre. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Vamos, Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres
eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Oh, sobre todo Guayaquil proclamamos el señorío de Jesucristo. Yeah. Vamos, dilo. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío, tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío, tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar tu poderío, tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío, tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Oh no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío, tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar tu poderío, tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinarás. Oh, oh. Exalta a Jesucristo sobre todo el Ecuador, sobre todo Guayaquil, sobre toda esta nación. ¡Hey! ¡Hey! Eres Jesús, vamos, son tus palabras y es tu amor, cuán glorioso. Eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí me dio libertad. ¡Vamos todos! Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. ¡Hey! ¡Vamos! ¡Cuán hermoso! Vamos, cántalo. Eres Jesús, son tus palabras y es tu amor, cuán glorioso. Y eres Jesús, y es tu poder, y fue tu cruz la que me salvó.
hiciste rey por siempre, con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre. ¡Oh! Sí, vamos todos, te doy gloria, gloria, vamos. Te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Gloria, 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 gloria. Hemos venido a clamar por el Ecuador. Hemos venido a levantar nuestra voz a favor de esta tierra. Proclámalo conmigo. Ecuador, tierra bendita, tierra de gracia, tierra fértil, tierra de paz. Ecuador, te bendecimos con la gracia de Dios. Benditas sean tus calles, con paz. Benditos sean tus campos, con abundantes cosechas. Benditos tus montes, con muchos ganados. Bendita tu tierra, bendito tu pueblo. Hoy declaramos salvación sobre Ecuador, salvación sobre Guayaquil, sobre Quito, sobre Riobamba, sobre Cuenca, sobre La Libertad, sobre Machala, sobre Ibarra, sobre cada cantón. Ecuador, te bendecimos. Vamos, apláudele al Rey. Esta noche es una noche de salvación. Si lo crees, grita. Yeah, yeah, yeah. Vamos. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Danos inquietudes, los secretos de tu corazón. Pueblo hundido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inundados, del desierto broten ríos. Vida sopla hoy, sana al Rey de salvación, sana al Dios santísimo. Oh, sana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Sana al Rey de salvación, sana al Dios santísimo.
su clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo hundido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inundados. En el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Sana al Rey de salvación, sana al Dios santísimo. Oh, sana Jesucristo, Jesucristo es Rey. Oh, sana al Rey de salvación, oh, sana al Dios santísimo. Oh, sana Jesucristo, Jesucristo es Rey. Yeah, yeah. Hey. Sí, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Vamos, cántalo. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Arriba, arriba. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Vamos con toda tu fuerza. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Rey. Hosanna al Rey de salvación, Hosanna al Dios santísimo. Hosanna Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosanna al Rey de salvación, Hosanna al Dios santísimo. Hosanna Jesucristo, Jesucristo es Rey. Él es Rey, Jesucristo. Él es Rey, Rey. Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey. Oh, oh, oh.
victorioso, te exaltamos sobre Guayaquil. Jesucristo, victorioso, te exaltamos sobre esta nación. Jesucristo, hoy te proclamamos el Rey de la Gloria sobre esta nación. Hoy clamamos por salvación sobre esta tierra, tierra de salvación. Vamos, Jesucristo, todopoderoso, te exaltamos en esta tierra. Jesucristo, victorioso, te adoramos. Yeah. Bendita tierra del Ecuador, bendecimos esta nación con la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Señor del Ecuador? ¿Y cuántos creen que Jesucristo ha vencido? Él resucitó. Él resucitó. Él vive. Él vive. Y Él tiene poder sobre toda fuerza de las tinieblas. Y la iglesia de Jesucristo reunida aquí en esta noche usa la autoridad que se le ha conferido para cerrar las puertas de esta nación a la maldad. Vamos, dilo conmigo. Cerramos las puertas del norte a la maldad. Cerramos las puertas del sur a la maldad. Cerramos las puertas del oriente a la maldad. Y cerramos las costas del occidente a la maldad. Pero ábranse las puertas para que entre el Rey de Gloria. Ábranse las puertas para que entre el Rey de Gloria. Di conmigo: del norte, del sur, del este y del oeste, ángeles de Dios vienen sobre el Ecuador para ayudar a la iglesia, para proteger a la iglesia, para hacer la obra que el Señor le ha conferido. Ábranse las puertas, que entre el Rey de Gloria. Yeah. Vamos. ¿Quién es el Rey de Gloria? Con poder y majestad, es sabio sin medida, es el Rey de amor y paz. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria que me lo ofrece hoy? Oh,
Rey del universo, mi príncipe de paz, revelándome en los cielos los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de tu gracia y tu verdad. ¿Quién es el Rey de gloria? Hijo de hombre, Hijo de Dios. Vamos conmigo. Tu nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¡Oh, vamos! Con poder y majestad, es sabio sin medida, es el Rey de amor y paz, Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Vamos, cielo. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Yeah, yeah. Rey de gloria, Rey de gloria. Vamos, cielo. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Vamos todos cantando. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Yeah. Dilo conmigo. Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Alzaos, oh puertas eternas, alzaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Jehová, poderoso en batalla. ¿Quién es ese Rey de gloria? Yahvé, el invencible. ¿Quién es ese Rey de gloria? Elohim, Adonai, el Dios todopoderoso. Vamos a darle un aplauso. En este momento al pastor Rómulo Sánchez que venga aquí a la plataforma. Esta noche no solamente hemos venido a exaltar al Rey de Gloria, hemos venido también a proclamar que el pueblo evangélico cristiano del Ecuador
reconoce la autoridad de la palabra de Dios, que dice: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y aquí estamos para reconocer nuestra herencia como hijos de Abraham. Que la bendición de Abraham, Isaac y Jacob sea sobre aquellos que hemos sido injertados en la higuera, sea sobre aquellos que hemos reconocido al Mesías Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Un aplauso para el pastor Rómulo. Amén. Levante su bandera. La Biblia dice: orad por la paz de Jerusalén. Levante bien en alto: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche venimos a bendecir a Israel, sus tierras, su gente. Que cada judío que no conoce a Cristo se vuelva a los pies del Señor Jesucristo. Y en esta hora proclamamos bendición para Israel. Bendecimos a Israel con la bendición sacerdotal. Que esta bendición alcance esta tierra preciosa y que podamos ver milagros, prodigios y maravillas en esta tierra. Israel, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Israel, el Señor hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, yo bendigo a Israel con lo mejor del pan, del vino, del trigo, del aceite, en el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Sí. Dile un aplauso fuerte al Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Aleluya. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí en esta noche? ¿Y cuántos creen que Él ha venido para sanar, para liberar, para dar vista a los ciegos? Él ha venido a liberar a los oprimidos. Él ha venido a dar vista a los ciegos. No hay nada, no hay nada, no hay nada imposible para nuestro Dios. Dile a la persona que está junto a ti: mi Dios es el Dios de Israel. Mi Dios es el poderoso de Israel. Y Él peleará por su pueblo. Levantamos el estandarte de Jesucristo, el león de la tribu de Judá, Rey de Reyes, Señor de Señores, por los siglos de los siglos. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta, como el que va con la guitarra, como el que va con la batería. Muy pocas veces le damos chance al bajo, pero esta noche le vamos a dar chance al bajo. Como el que va con el bajo,
celebraremos su poder. Yeah, yeah, yeah. Y los ojos de los ciegos se abrirán. ¿Cuántos lo creen? Y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. Yeah. El coco saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Oh. Salvación. Vamos, vamos. 1, 2, 1, 2, 3, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta monte del Señor. Vamos, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá. Vamos, dilo. Los muros caen, los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, los muros caen, y se derrumba la fortaleza. El Señor entregó en mis manos Ecuador. Grita, hey, toca la trompeta. El Señor entregó en mis manos Ecuador. Grita, hey, toca la trompeta. ¡Vamos! Y en las calles, en las plazas, en las casas, Jesucristo poderoso. Los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, y se derrumba la fortaleza. El Señor entregó en mis manos Ecuador. Grita, toca la trompeta. El Señor entregó en mis manos Ecuador. Grita, toca la trompeta. El Señor entregó en mis manos Ecuador. Grita, hey, toca la trompeta.
Exáltale. Levanta tus manos en esta noche y proclama la palabra de Dios. Repite conmigo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar al quebrantado de corazón, a poner en libertad a los oprimidos, a dar vista a los ciegos, a sacar de la cárcel a los que están cautivos. Di conmigo: Espíritu Santo, te anhelo. Vamos, cántalo. Quiero estar en tu presencia. Vamos, si tienes hambre, díselo. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Y dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito. Si cantamos juntos: a todos los hambrientos y todos los sedientos, acérquense al trono de la gracia. Vamos, cántalo. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber, Señor. Dame de beber. Cantamos juntos: de tu manantial. Señor Jesús, dame de beber. Necesito más. Sí, del Señor Jesús, dame de beber. Oh, de tu manantial. Señor Jesús, dame de beber. Necesito más. Si tienes hambre de Dios, si tienes sed de Dios, vamos, díselo: quiero más. Levanta tus manos y ora conmigo. Quiero más. Quiero más de tu espíritu, más de tu presencia,
más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más. Sí, Dios, quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más. Vamos, díselo, quiero más. Quiero más. Yo quiero más. Quiero más de ti. Hace unos años atrás, cuando todavía estaba yo aprendiendo lo que era verdaderamente una relación personal con Dios, yo recuerdo que tenía una sed de Dios, una sed que era imposible de saciar. Y yo no te estoy diciendo que eso es lo que tú tienes que hacer, pero yo recuerdo que en aquellos tiempos iba a reuniones, iba a estudios bíblicos todos los días, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo en la mañana, domingo en la tarde, porque no se saciaba la sed de mi corazón. Y era porque el Espíritu Santo estaba viniendo sobre mí. Y yo me acuerdo que le decía: Señor, yo quiero más de ti. Y una persona que me estaba escuchando, quizás con una buena intención, pero realmente no sabiendo lo que estaba diciendo, me dijo: ya no pidas más, ya no pidas más. Tú tienes que creer que Dios ya te lo dio, así es que ya no estés pidiendo. Y por un tiempo mi boca se cerró y ya no estaba diciéndole: Señor, yo quiero más de ti. Pero un día el Espíritu Santo volvió a poner en mí esa desesperación por más de Él. Y Él me dijo: pídeme y yo te daré. Busca y hallarás. Llama y se te abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. El que busca halla. El que llama se le abre. Y yo entendí que no era solamente pedir para sentirme bien. Y por supuesto no era pedir para mis propios placeres. Yo empecé a decirle: Señor, quiero más, pero más de tu santidad. ¿Cuántos quieren más de la santidad de Dios? Oh, pídeselo. Quiero más de tu integridad. Quiero más de tu pureza. Quiero más de tu rectitud. Quiero más de tu compasión. Quiero más del amor por las almas. Quiero más, Señor. Vamos, levanta tus manos y díselo: yo quiero más. Vamos, díselo: yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más. Yo quiero más. Más de tu pureza, más de tu santidad.
más de tu salvación en todo mi ser, más de tu consagración en mí, más de tu obediencia en mí. Yo quiero ser más y más como tú. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más, cántaselo. Gracias, Señor. La palabra de Dios dice que podemos acercarnos al trono de la gracia por medio de la sangre del nuevo pacto, la sangre del Cordero. Y yo no me atrevo a pararme en esta plataforma sobre la base de mis buenas obras. No te atrevas tú a acercarte al trono de la gracia sobre la base de tu buena conducta, porque lo único que ha abierto el camino nuevo y vivo, lo único que ha hecho que el velo de separación fuese rasgado de arriba abajo, es la sangre derramada en la cruz, la sangre del nuevo pacto, la sangre que habla mejor que la de Abel, la sangre que nos libera de las mentiras y los engaños, la sangre que rompe las maldiciones de los pecados, la sangre que nos libera de los conjuros, hechizos y maldiciones hechas por los enemigos de Dios. La sangre de Jesucristo que es puesta sobre el dintel y los postes de nuestra casa para que el destructor no pueda entrar. Di conmigo: la sangre de Jesús está sobre mi casa, está sobre mis hijos y sobre los hijos de mis hijos. La sangre de Jesús, preciosa sangre que me lava, que ha abierto la puerta para mí. Vamos, cántalo. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Vamos, decláralo. Hay poder, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor Jesús.
preciosa sangre que me transformó. Oh, sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre de Jesús, que fluyó por amor. Yeah. Hay poder en la sangre que derramó. Cantamos juntos, hay poder en la sangre fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Oh, 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 oh. La sangre de Jesús, la sangre del nuevo pacto, la sangre incorruptible, la sangre que nos lava, la sangre que nos limpia, la sangre. Los demonios tiemblan cuando mencionas la sangre. Los demonios huyen cuando declaras el poder de la sangre de Jesús. Vamos, abre tu boca y decláralo. La sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Vamos, decláralo. La sangre de Jesús me lava de toda maldad. Vamos, declárala sobre tus hijos. La sangre de Jesús cubre a mis hijos y a los hijos de mis hijos. La sangre de Jesús cubre mi hogar, cubre todo lo que Dios ha puesto bajo mi cuidado. La sangre. Hay poder, hay poder. Vamos, cantamos juntos. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre
sangre que Él derramó. Di conmigo: yo confieso que Jesucristo es mi Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, y esta noche recibo salvación y vida eterna. La puerta del cielo está abierta en esta noche para todo aquel que quiere venir al trono de la gracia. Aquí en esta noche hay muchos hijos pródigos que están regresando a la casa del Padre, y el Señor te dice en esta noche: acércate, acércate confiadamente al trono de la gracia. Si tú quieres reconsagrar tu vida a Jesucristo, o quizás vienes hoy por primera vez porque algún amigo, amiga, un vecino o vecina te invitó, y esta noche la presencia de Dios te ha cubierto como nunca antes la habías experimentado. Él te quiere dar salvación y vida eterna. Repite conmigo esta oración con todo tu corazón para que recibas el perdón de tus pecados y vida eterna. Repítelo en voz alta y todos lo vamos a repetir para apoyar a los que lo van a hacer por primera vez en esta noche. Repítelo en voz alta: Padre Celestial, te doy gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para que tomara mi lugar en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por mis pecados. Hoy creo que Él murió en la cruz y derramó su sangre para salvarme. Invoco el nombre de Jesucristo y recibo salvación. Me arrepiento de mis pecados y me aparto de ellos y me acerco al trono de la gracia y recibo gracia para el oportuno socorro. Hoy recibo salvación, hoy recibo libertad, hoy recibo vida en el nombre de Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra por los siglos de los siglos. Y todo el pueblo dice: amén. Yo quisiera saber cuántos de los que están aquí han hecho esta oración por primera vez. Nunca antes habías hecho una oración como esta, y esta noche has confesado a Jesucristo como el Señor de tu vida. Si lo hiciste por primera vez, levanta tu mano bien en alto. Levanta tu mano bien en alto. Wow, miren nada más cuántas manos hay en este lugar. Miren cuántas manos hay en este lugar. Ahí en las tribunas también hay muchas manos que están saludando al cielo. Oh, hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hagamos fiesta también en la tierra, porque Él es digno, porque por su sangre nos ha salvado. Él merece toda la gloria, Él merece toda la honra, Él merece toda la alabanza. ¿Cuántos le pueden dar al Señor un aplauso de gratitud? ¡Vamos! Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
conmigo: Ecuador, te bendecimos con la paz de Dios, justicia, gozo y paz por el Espíritu Santo, llenando tu tierra y llenando tus familias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo quisiera pedir a un grupo representativo de los pastores de esta ciudad que vengan aquí a la plataforma, porque hemos venido no solamente a cantar canciones, hemos venido a hacer declaraciones proféticas sobre el Ecuador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hemos venido a consagrar esta nación a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escúchame lo que te voy a decir. Voy a decir dos cosas que son muy importantes. La Biblia dice: mayor es el que está en nosotros. ¿Sí se sabe en la Biblia aquí en el Ecuador? Mayor es el que está en nosotros. Mayor es el que está en nosotros. ¿Cuántos creen que Jesucristo es infinitamente más poderoso que Satanás? ¿Y cuántos creen que las obras de la luz son infinitamente más poderosas que las obras de las tinieblas? Y por eso en esta noche, este grupo de pastores, quizás por la iluminación no se alcance a ver, pero ellos tienen unas antorchas encendidas en sus manos. Y se pueden hacer un poquito más para allá, mis hermanos preciosos, para que todos quepan. Dios dice: yo haré que se encienda la llama del avivamiento por todo el territorio ecuatoriano. Porque el Señor dice: no apagaré el pábilo que humea, ni quebraré la caña cascada, dice el Señor. Algunos de ustedes se han sentido como una caña cascada, se han sentido como un pábilo que humea, solamente que algún tiempo estuvo encendido, pero que ahora te has apagado. Pero estas llamas encendidas representan el fuego del Espíritu Santo sobre todo el Ecuador. Cada uno de estos pastores representa una región de la nación. Cada uno de estos pastores representa un cantón diferente, una región y un departamento diferente de esta nación. Declaramos que cada provincia del Ecuador, que cada pueblo, que cada tribu, que cada lengua, que cada nación, los que hablan español, los que hablan quichua y los que hablan cualquier otro dialecto, van a levantar el nombre de Jesucristo, y esta nación será bendita a causa de los redimidos. ¡Oh! Y yo quiero pedirle al apóstol Oscar que venga y haga una proclamación de bendición sobre esta ciudad. Tú vives en esta ciudad, Dios te puso aquí, y tú eres simplemente uno más de estos pastores. Y yo te quiero pedir que seas tú. Le pude haber pedido a cualquier otro, pero tú representas a un hombre que tiene hambre de Dios y que quiere ver a su nación totalmente salvada por la gracia de Jesucristo. Eso arde en tu corazón y arde en el corazón de cada uno de estos preciosos líderes y pastores. Y es el tiempo de clamar por Ecuador. Tú viniste esta noche no a escuchar canciones, viniste esta noche a clamar por el Ecuador. Sé propicio al Ecuador, Señor. Padre, oramos hoy con todo el corazón, Señor, contrito. Nos acercamos a ti, y un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, Señor. Padre, gracias
por los ministerios que has levantado en cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por los pastores, por los profetas, los evangelistas, por todo lo que tú has levantado, Señor. Porque tú eres el que levantas, tú eres el que establece, Señor. Pero hoy queremos decirte, Señor, que todo imperio faraónico se cae, Señor. No brilla un hombre, Señor. Hoy funciona tu cuerpo en la nación. Cada uno tiene una función en el cuerpo de Cristo, Señor. Sea pequeño, sea grande, todos funcionamos en tu cuerpo, Señor. Y aquí, Padre, traemos, Señor amado, tu reino. Que tu cuerpo avance, que tu cuerpo camine. Señor, no importa, Señor amado, los llamamientos son importantes, pero aquí lo que importa es que tu nombre sea exaltado sobre nuestra tierra, Señor. Padre, nos humillamos delante de ti. Nos humillamos delante de ti. Y funcionamos como un solo cuerpo. Honramos la sangre de Cristo en nuestra nación. Señor, nos amamos porque tú nos amaste primero. Nos amamos los unos a los otros porque tu amor está en nosotros. Y el amor de Dios todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, Señor. Padre, y creemos que nada nos separa. Somos uno en Cristo. Así como tú y el Padre son uno, hoy nosotros somos hijos. Te devolvemos la paternidad, Señor. Te devolvemos la paternidad, Dios, de nuestra nación. Somos tus hijos. Somos tus hijos. Te devolvemos la paternidad. Guíanos. Direcciónanos, papá. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén, Señor. Vamos a darle un aplauso a Jesús. Quisiera que permanecieran unos momentos más aquí, amados pastores. Y quisiera invitar al ingeniero equipo y a todo el equipo de Aquilema que vengan un momento aquí. Escuche, mi querido hermano, esta noche la mesa ha sido puesta. El banquete fue preparado por un Dios que es bueno y generoso. Y cada uno de nosotros llegamos aquí anhelando un toque del Espíritu Santo. Y gracias a Dios, este evento se pudo hacer con la entrada totalmente libre. Pero diga conmigo, nada es gratis. Dígalo conmigo, nada es gratis. La salvación la recibimos por gracia, pero vaya que es costosa. La salvación no nos costó a nosotros, pero vaya que le costó a Jesucristo. Di conmigo, nada es gratis. Di conmigo, si yo entré gratis, a alguien le costó. Y yo quiero decir, preciosos hermanos que traen sus ponchos, yo honestamente no me lo quise poner esta noche porque me iba a rostizar con el calor de Guayaquil, pero me lo llevo con mucho cariño y lo voy a poner en una pared de mi casa. Lo voy a encuadrar y lo voy a poner en una pared de mi casa para recordar con tanto cariño a todos ustedes, preciosos hermanos, porque ustedes representan a un Ecuador fuerte, vivo, lleno de prosperidad y lleno de bendición. Ustedes representan a un Ecuador íntegro y lleno del Espíritu Santo. Pastor Pedro, ingeniero Pedro, les queremos honrar porque ustedes, a través
de la cooperativa de Aquilema han hecho posible esta noche aquí en el Estadio Modelo. ¿Y cuántos están agradecidos al Señor por la inversión que ellos han hecho? Y yo me voy a atrever a decir algo. Me voy a atrever a decir algo. No sé si ustedes están tan agradecidos como yo lo estoy de ver que en estos tiempos no tiene que ver el color de la piel, la estatura, si eres rubio o si eres morenito. No tiene que ver si hablas español o hablas quichua. No tiene que ver si vives en Quito, en Guayaquil o vives en la sierra. Lo que tiene que ver es que tu corazón sea gobernado por el Espíritu de Dios y por el nombre de Jesucristo. ¡Oh! Y me bendice, mis queridos hermanos, que esta noche la bendición que Dios ha dado a ustedes que están allá en Riobamba y que están llenando de bendición toda aquella región. Este día Riobamba bendice a Guayaquil. Este día mis hermanos con sus ponchos coloridos bendicen a los empresarios de Guayaquil, bendicen a los hombres de negocios de Guayaquil, porque somos uno. Somos uno, somos uno, somos uno en Cristo Jesús. No hay esclavo, ni libre, ni griego, ni judío, ni bárbaro, ni escita, ni varón, ni mujer, sino una nueva criatura en Cristo. Vamos a darle un aplauso al Señor. ¡Oh! Extiendan su mano hacia el frente y yo quiero pedir, pastores, con una mano agarren su antorcha para que no vayan a quemar a nadie, y con la otra impongamos nuestras manos sobre estos preciosos hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias por estos hombres y mujeres de Dios a quien tú escogiste para glorificarte en el Ecuador. Gracias por estos hombres y mujeres de Dios quienes han levantado el estandarte de Jesucristo, y en esta noche los bendecimos. Benditos sean en su casa y benditos en el campo. Bendito su esfuerzo y su trabajo. Benditas sus vacas, benditos sus campos, benditas sus cosechas, benditos sus hijos y los hijos de sus hijos. Benditos sean con la bendición de Dios. Hoy declaramos que sus negocios serán íntegros, que sus proyectos serán prosperados, que la bendición de Dios sobre toda esa región de Riobamba y todos los alrededores se extenderá y correrá como un río de bendición que va a traer esperanza a los pobres, que va a traer un nuevo futuro para los que pensaban que no tenían ninguno. Hoy bendecimos al Ecuador con la bendición del Señor, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Pastor Valdés, te bendecimos. Ingeniero Quipo, te bendecimos. Y todo el equipo de Aquilema, benditos sean con la bendición de Dios. Y todo el pueblo se goza, y todo el pueblo dice amén. Amado pastor, amada iglesia, somos uno en Jesucristo. Guayaquil somos uno, Ecuador somos uno, y desde los pueblos indígenas, amado pastor, quisiéramos honrarte compartiendo este atuendo nuestro del pueblo chimboracense. Permítanos ponérselo, pastor. Muchas gracias por su apoyo y por su presencia.
De poncho a poncho, nos amamos en Cristo. Dile al que está junto a ti: yo no sé si tu poncho es rojo, o tu poncho es blanco, o tu poncho es café, o tu poncho es anaranjado, pero te amo en Cristo. Vamos, díselo al que está junto a ti. Yo no sé en qué ciudad vives, en qué pueblo vives. Yo no sé si hablas español, inglés, francés, alemán, quichua o qué idioma hablas, pero declaramos: Jesucristo es el Señor. Dale un aplauso. Kuyas kaya Dios. Ñukanchik takuyak taytamito. Tukuyshunguan mikikinta. Yupaychanchik ñukanchikpi kashkamanta. Yupaychanchik ñukanchik ayllukunawan kashkamanta. Ecuador llaqtapi kashkamanta. Kay pachapi kashkamanta. Dios solo pagui taytamito. Kikinpak llaqtaman chayangakama. Kay pachapi kawsangakama. Kikinwanmi kashun huya hatun yaya Dios. Nomás tengo una curiosidad. ¿Qué es Kashkamanda? Que así sea. Que así sea. Amén. ¿Cuántos dicen Kashkamanda? Que así sea. Oh, vamos, cantemos juntos. Cantemos juntos. Porque no hay nadie. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No, 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 no. No lo hay. Solo tú eres digno. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús. Oh, oh. Toma la mano de la persona que está a tu derecha, a tu izquierda. Di conmigo: en Cristo somos uno. No nos dividirán ni nos separarán los que quieren hacer daño al Ecuador. Nos mantendremos unidos. Seguiremos clamando por una sociedad cada vez más justa, cada vez más íntegra, por un país cuyos gobernantes aman a Dios y los sirven con temor, por un país cuyas industrias traen prosperidad a todas las familias. Hoy bendecimos la nación de Ecuador. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Vamos, cántalo. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio
siglos, de los siglos. Amén. Sí, amén. 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 Y amén. Oh, amén. Amén. Y amén. Jesucristo es el Señor del Ecuador. Un aplauso a todos nuestros preciosos hermanos y consiervos de Jesucristo. Sirvan al Señor con todo su corazón. Y una vez más, un aplauso a la cooperativa Daquilema por haber bendecido a la ciudad de Guayaquil y a todo el Ecuador con esta gran noche de clamor por Ecuador en el Estadio Modelo en Guayaquil. Dios bendiga al Ecuador. Un aplauso. Pueden pasar a sus lugares. Les amamos, preciosos hermanos. Gracias. ¿Cuántos quieren seguir celebrando a Jesús? ¿Cuántos tienen pila todavía? Pastor Marcos, gracias por bendecirnos. Te bendigo, te bendigo. Gracias, bendiciones para mí también. Bendiciones para tu niña, de parte de mi hija Raquelita. Que Dios le bendiga. Adelante. Una bendición. Amado pastor, muchas gracias por la unción. Gracias. Vamos, Hilo. Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tu Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey. Tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. ¡Vamos! Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo, mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré, me levantaré con tu fuerza y poder. Oh. ¡Vamos! Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tu Señor? El gran yo soy. Vamos, Hilo. Grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, tu brazo de poder gobernarás. Eres el yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré, me levantaré con tu fuerza y poder. Yeah. Oh, eres el todopoderoso, vive en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Yeah. Yeah.
Eres el Todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré, me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré, me levantaré. Ahora sí, arriba todos. Si no habías brincado esta noche, si no habías saltado, esta es tu oportunidad. Vamos todos, vamos, vamos arriba. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que te ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que te ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan, que todos oigan que tú eres vida. Vamos, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Gracias, mis queridos hermanos. La paz de Dios sobre ustedes. Los bendecimos con el amor de Dios. Gracias. A nombre de Daniel Bustamante en el bajo, Keith Banks en la batería, Gabriel Gallego en el piano, Dave Giraldo en la guitarra, Kenny Calderón, Juan Carlos Fajardo en los controles, les damos las gracias. Jesucristo es el Rey. Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Dios bendiga a la nación del Ecuador. Dios te bendiga, Pastor Oscar. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria
les amamos. Gloria a Dios. Gloria